¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día miércoles 56, creo que es hoy. El día... Sí. Miércoles día 56, viviendo en Suiza. Estamos llegando a los 2 meses ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? A mí se me está pasando volado, ¿eh? A mí se me está pasando, pero... madre mía, ¿de qué manera? Bueno, hoy me ha tocado otra vez ir a la casa del millonario. Yo no le conozco, ni sé quién es, ni a qué se dedica, ni lo que hace, ni si realmente es millonario. Pero a ver, con una casa como esa, con todas las cosas caras que había en esa casa, tienes una habitación que es un puñetero cine. Tenía un cine, tenía un proyector, pero tochísimo. Claro, obviamente no va a poner butacas porque va al cine para estar cómodo, no porque es un negocio como los cines, de verdad. Entonces, claro, pues había sofás, mantas y poco más. Y el proyector y la pantalla. Increíble. Tenían un montón de cosas. Tenía las hélices de un avión enorme, ahí como pulido, ahí súper bonito, como... de decoración entre piso y entre planta y planta, ¿sabes? Bajando las escaleras pues había lo que es como la puntica del avión con las aspas. Que dices tú, pues igual eso... Que no, hazme caso, eso le ha costado. La chimenea, tenía un piano por ahí, todo lo que había, si es que todo lo que había era caro, si es que todo lo que había en esa casa era caro. El sitio donde estaba, un jacuzzi, tienes un jacuzzi fuera, que ahora mismo no lo estás usando, pero lo tienes encendido, estaba encendido el jacuzzi. ¿Para qué? Había como una piscina también camuflada, para cuando haga calorcito allí. Y otras cosas que tendrá que yo no las he visto, obviamente, porque no me he puesto a entrar por todas las habitaciones. Yo simplemente estaba por ahí y he dicho, yo creo que en esta casa tiene que haber una bolera o algo así. Y he dicho, voy a mirar aquí. Y como que me olía como a cuero, me olía raro. Y lo primero que pensaba es, aquí no es, aquí guardan, yo qué sé, los cadáveres, no sé. Y me ha dado por dar la luz y digo, buah, chaval, me voy de aquí. Tenía, pues eso, el cine. Y ya no he abierto ninguna puerta más, ni me he asomado a ningún sitio más. He visto eso y ya he dicho, de mayor quiero ser rico. Pues nada, lo he pasado muy mal, quitando eso que ha estado muy bien, me ha motivado mucho a lo que todo el mundo quiere, que es ganar mucho dinero y poder tener tu propia sala de cine en tu casa. No necesito que sea una casa de 3 plantas, no necesito que tenga una piscina camuflada, un jacuzzi encendido fuera aunque no pinte nada. No necesito tener unas hélices de un avión entre planta y planta. No, solo con tener una habitación de más para tener mi cine, ya está, me sirve. Yo creo que no es un sueño tan difícil de cumplir. Ya veréis que lo cumplo. No sé cuándo, pero lo veréis. Y yo también, claro, a ver, he dicho lo veré, pero claro, a ver, claro, claro que lo voy a ver. Que no se me caen los ojos de mirar tanto a cámara, imagino que lo veré. Si no, bueno, pues nada. Si me lo puedo permitir, aunque no lo vea, pues por lo menos lo oigo. Por lo menos oigo a mi familia, a mis amigos, de ¡qué cabrón! ¡Tiene cine! Ah, sí, no la puedo ver, pero bueno, os invito y lo veis vosotros. Y ya me explicáis. Bueno, aparte de eso, lo he pasado muy mal. Lo he pasado muy mal porque estábamos en una casa muy cara, todo era muy caro, y hemos tenido que meter unos putos andamios de los que se ponen fuera de los edificios en la fachada para limpiar cristales, para pintar la fachada, todo eso dentro de esa casa. O sea... un miedo que te cagas porque hemos tenido que montar el andamio nosotros, subirnos a él, un puto miedo de pensar como una de las piezas del andamio mientras lo montemos no calculemos bien la distancia, le demos a una cristalera de estas enormes, tiremos algún cuadro, alguna figurita, porque claro, a mí en mi casa tú tiras una lámpara y son 5 euros, porque la he comprado en Ikea. Pero a lo mejor ahí vale 500 euros, porque la han comprado en, yo qué sé, tío, en un museo, ¿sabes? Porque a esta gente le da igual. Entonces, tenía mucho miedo de romper algo que me costase a lo mejor 2 meses de salario. Así que lo he pasado muy mal, en el sentido de que quería que acabásemos ya el trabajo para pirarme de allí. Porque cada minuto que pasaba, ahí metido, con el andamio, subido al andamio, desmontando el andamio, volviéndolo a montar, moviéndolo, era un minuto más de posibilidades de romper algo. Pero es que eso no es lo peor. El andamio estaba puesto en la planta de abajo, pero es que luego había una planta de arriba que no era
toda la casa, era solo una parte. Pero es que la parte por la que podías caminar era un pasillo. Pues en ese pasillo hemos montado en ese mismo andamio, hemos tenido que subir todas las piezas, no por las escaleras porque eran demasiado estrechas y podíamos romper cristales, sino desde la planta de abajo nos lo hemos pasado a la planta de arriba, por donde te asomabas para ver la planta de abajo. No era una pared o un muro pequeñito de yeso o de ladrillo, no, tenía que ser de cristal, porque allí todo era de cristal. Pues un miedo. Cada vez que subíamos una pieza del puto andamio, un miedo para montarlo. Madre de Dios. He acabado hasta los huevos. He acabado del chalecito, de las narices. Bueno, y luego, mientras estábamos en el descanso, le he enviado un mensaje a uno de los jefes para decirle, oye, que tengo una entrevista mañana, porque claro, yo tenía la entrevista hoy, pero como me necesitaban sí o sí para terminar el trabajo en la casa esta, pues les he tenido que decir que no a los otros, pero no les he dicho que no y punto, les he dicho no, pero estoy interesado y me gustaría poder pasar la entrevista a otro momento. ¿Es posible? Por favor. Me han dicho que sí y que es mañana a las 2. Mañana a las 2 en principio yo estoy trabajando. O no lo sé. Le he enviado un mensaje a uno de los jefes y le he dicho, oye, mira, necesito que me hagas un pequeño favor. Mañana tengo una entrevista a esta hora y a ver cómo nos podemos organizar. ¿Qué me ha dicho? Nada. No me ha dicho nada. Porque no me habla si no le interesa que yo vaya a trabajar o que haga algo por él no me habla. Entonces ni me responde ni nada. Me ha dejado en visto y búscate la vida, chaval. Así que he dicho, bueno, pues nada, me va a tocar cuando regresemos a la oficina central subir arriba y hablar con él. Cuando he subido no estaba, pero estaba otro jefe. Y le he dicho, oye, mira, me pasa esto, mañana tengo una entrevista, a ver cómo lo podemos hacer. Porque yo mañana no sé si trabajo, pero si mañana trabajo, a ver si los podemos organizar. Y dice, sí, mañana trabajas. Y el viernes también. Y yo, por un lado bien, pero por otro, podríamos hacer algo. Y lo hemos estado hablando y tal. Y ¿os acordáis de mi compañero ese tan majo que le avisé de que tenía una entrevista hoy y que dijo, vale, entonces no pediré que vengas para que puedas ir a la entrevista, y que 20 segundos más tarde llamó al jefe para decir que por favor yo, Jules, me fuese con ellos a limpiar? ¿Os acordáis de él? ¿Sí? Vale, pues ese estaba ahí también cuando hemos llegado, y mientras estábamos ahí intentando organizar las cosas para que yo pudiese estar en un sitio más cercano y poder ir a la entrevista, pues el otro poniendo trabas. En lugar de ser un buen compañero y poner facilidades para que yo pueda aprovechar una oportunidad laboral que viene bien para lo que viene siendo mejorar tu vida, pues debe ser que se siente que es un desgraciado o que su vida es una mierda o algo, o es un infeliz. Y pues nada, que todo el rato el jefe este diciendo, bueno, a lo mejor pues en lugar de enviar a Jules allí contigo, podemos enviar a no sé quién. Y él, no, porque él no sabe limpiar, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no. Y dice, bueno, pues entonces a lo mejor te podemos enviar a este otro. No, eso es peor. No. ¿Qué haces? O sea, ¿qué coño haces? ¿Eres tonto o qué? O sea, te estoy diciendo que tengo una entrevista que la he cambiado porque ayer no te dio la gana de decir que yo no iba a estar disponible. Te estoy diciendo hoy, que además se lo he dicho así, le he dicho, hoy no me busques líos, ni le digas a los jefes nada, que mañana no quiero venir a trabajar aquí ni a un sitio raro porque mañana tengo que estar disponible para la entrevista. Vale. Además me ha puesto como una cara de serio borde, como si le hubiese molestado lo que le he dicho. Bueno, pues nada, que ya hemos llegado allí y el jefe intentando poner soluciones y él diciendo que no. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la solidaridad, la empatía de este chaval? Que, spoiler, no es suizo. No estoy haciendo apología de que la gente suiza sea la mejor y la que no es suiza no es la mejor. No, hay de todo. Pero yo me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que cuando vino a este país lo pasó mal, y en lugar de ahora que ya están bien asentados intentar ayudar a otros, lo que hacen es como pisarles más. Y lo estoy viendo mucho en ese tipo de gente. En gente que ha venido de otros países, lo ha pasado mal y ahora se creen que son lo más y que los demás no merecen ninguna oportunidad o yo qué sé. Bueno,
Pues yo insistiéndole al jefe, no, pues tal, es que yo necesito 2 horas, tal, cual, no sé qué. Y el tío, bueno, mañana lo vemos, a ver, no sé qué, no sé cuándo. Pero el otro poniendo nada más que problemas para que yo me tuviese que ir, porque por lo visto es que limpio muy bien. Porque por lo visto nadie limpia tan bien como yo de los que estaban disponibles. Que es que me tenía que ir yo porque es que limpio muy bien. Te meto un puñetazo, chaval. En fin. Bueno, pues eso. Que hoy estoy un poquito cabreado por ese tipo de cosas, la verdad. Pero bueno, aparte de que hay gente que es una mierda, luego yo sé que hay gente que también mola mucho y ya está. Por decir algo más, que toda la nieve que cayó ya prácticamente se ha derretido. Ya tampoco hay placas de hielo, con lo cual ya es bastante seguro caminar por las aceras y tal. Pensaba que iba a durar más, en plan, pensaba que íbamos a estar ya meses con toda la nieve y todo eso, pero no. Ya no hay nada, prácticamente. Y lo que os digo, que estoy bastante cansado, que no me apetece hablar mucho más. Hay días que son así, que la mierda y las cosas externas a ti, pues te meten ahí un poco a hachazo, pero no pasa nada. Pasa nada porque bueno, son días y ya está. En este caso, mis consejos propios, lo que mejor me viene a mí, yo a vosotros yo no lo sé, pero a lo mejor os ayuda. Lo mejor para mí es mantenerme positivo, ¿vale? La manera en que ves el mundo, realmente, cómo lo miras el mundo, realmente puede cambiar el mundo. Aunque esto suena un poquito como a magia, pero es así, creedme. Y si no, pues no me creáis. Y luego, pues si por lo que sea, no se os da bien ser positivos o os es prácticamente imposible ser positivos, lo mejor que podéis hacer es ser fuertes, es echarle un par de narices y aunque estéis cabreados, aunque estéis tristes, aunque estéis desmotivados, hacer lo que tengáis que hacer, echarle ahí un par de narices, de verdad, y ya está, y a por todas, y ya está, aunque sea llorando, vais a por todas, y aunque sea cabreados, vais a por todas, y aunque sea sin ganas, vais a por todas, hacedlo aunque no tengáis ganas. ¿Cómo? Pensad que sois un robot, pensad eso, que sois un robot y que simplemente tenéis que hacer esto y esto, ya está. ¿Cómo es posible hacer eso? No dejándoos llevar por los sentimientos o pensamientos negativos. En este caso, yo, por ejemplo, me puedo dejar llevar por la rabia, porque este tío me estaba poniendo problemas, porque no sé si mañana voy a poder ir a la entrevista. Es una puta mierda, sí, pero bueno, yo voy a ir a esa entrevista. Sea como sea, voy a ir a esa entrevista. Punto. Ya veremos lo que pasa. Pero yo he tomado esa decisión. Y si estoy cabreado y tal, ¿cómo consigo que mis sentimientos y mis pensamientos no me hagan pues quedarme aquí sentado así sin ganas de hacer nada o irme a la cama y dormirme y ya está? Que muchas veces descansar también viene bien, cuidado. Te tiras a la cama y al día siguiente lo ves todo. Muchas veces ocurre así, Pues teniendo claro los objetivos, chavales y chavalas. Si tenéis claro que estéis aquí, yo, por ejemplo, yo tengo claro que estoy aquí por dinero, por mejorar mi vida, por traer a mis animales, porque mi familia esté bien y que si les hace falta algo algún día, yo se lo pueda proporcionar. Yo tengo claros esos objetivos. Si esos objetivos yo los tengo claros, me da igual cómo esté, porque sé lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer feliz, triste, enfadado o cojo. Me da igual, pero lo voy a hacer. Entonces, como sé los objetivos y sé lo que tengo que hacer para conseguir esos objetivos, me da igual lo demás. Yo creo que este es un consejo de la puta hostia. No sé cómo resumirlo, pero el consejo de hoy es: vuelve unos minutos atrás. Cuando realmente quieras conseguir algo en la vida y vayas a por ello a muerte, vuelve para atrás hasta que he empezado a decir toda esta sarta de cosas locas, filosóficas, de coach motivacional, y vuélvetelo a ver. Ahora mismo aquí en grande te voy a poner a partir de qué minuto lo tienes que poner. Y de hecho, si esto te ayuda, si este vídeo por lo que sea llega a mucha gente y lo que he dicho os puede ayudar y os ayuda realmente, ponérmelo en los comentarios y yo voy a coger y ese cacho la pongo, la subo solo cortada ese cacho, para que cada vez que pierdas un poco de motivación, pierdas un poco el norte, la dirección, o no sepas a dónde ir o no sepas qué hacer porque te están cayendo hostias por todos lados, te miras eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me he venido arribísima con toda la puta mala hostia que tenía. Mañana vamos a ver qué nos depara lo que viene siendo la vida en Suiza. Gracias por ver este vídeo. Vea por tus objetivos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.